obviamente, avisos sociales, no olviden revisar nuestra página y nuestro Instagram y todas las redes sociales que estamos ocupando para difundir el conocimiento y unificar criterios. ¿Ya? Es importante, ¿qué es lo que sabemos? Y es lo que hemos ido aprendiendo desde la última reunión de marzo. Han aparecido papers, como les decía, que son de casos, hablan de 1, de 2, de 3 casos, y cómo ha sido la experiencia del paciente que tuvo coronavirus estando en tratamiento. Uno de los primeros que salió publicado fue un paciente varón que fue diagnosticado en el año 2000, se empezó a tratar con dimetilfumarato, pero tenía una enfermedad altamente agresiva, por lo cual se cambió a natalizumab. A febrero del 2020 presentaba ya 14 infusiones con dosis extendida y JC negativo. Esto es importante porque hoy en día, y lo vamos a conversar, hay mucha duda sobre el tema de la dosis extendida. Bueno, la cosa es que en febrero se infundió su última dosis y en marzo, 11 días después aproximadamente, porque fue a fines de febrero, empezó con algunos síntomas como cefalea, mialgia, se tomó una PCR que dio positivo, se hospitalizó en sala de baja complejidad, estuvo 10 días, solamente antipiréticos y obviamente el combo para neumonía COVID de hidroxicloroquina, citromicina y probablemente ceftriaxona, fue dado de alta y a las 7 semanas del alta se empezó a reinfundir nuevamente con natalizumab. Lo cual los autores dicen que este paciente no se puede hablar en general, pero que pareciera ser que el tráfico, la limitación del tráfico inmune no influyó en dar un cuadro de mayor gravedad. Luego aparece este otro con ocrelizumab, que es un paciente con una primaria progresiva, que la misma cosa, estaba con un poquito de hipogamaglobulinemia, pero nada significativo, cuando se contagia, previo a que le tocara infundirse. A este paciente le tocaba infundirse en marzo y no alcanzó porque empezó con síntomas de coronavirus, no hizo un SARS, y se trató solo con antipiréticos y se quedó en cuarentena en la casa posteriormente al alta, porque no tuvo criterios de hospitalización mayor durante más de 5 días. Obviamente aquí los autores dicen, el paciente estuvo bien, a pesar de super leve hipogamaglobulinemia, se reafirma lo que teóricamente sabemos de que probablemente la inmunoglobulina G no tiene un gran impacto en defender la gran tormenta de citoquinas y la gran oleada inflamatoria que va a producirse para defendernos contra el coronavirus. No nos van a defender, pero las inmunoglobulinas no te voy a olvidar que tiene un rol modulador también, porque incitan a producción de citoquinas, por eso dije de protegernos de la oleada. Y bueno, esa es una de las bases también por lo cual el plasma fresco se ocupa de manera precoz, no se ocupa después, ¿ya? Esta es yo creo que es una de las series más grandes que salió publicada de la María Pia Sormani, que convocó 31 centros y donde se veían todos los pacientes que se fueron considerados dentro de la cohorte, que es la más grande. Son 232 con pacientes que están con sospecha y pacientes con cero positividad. Aquí hay que ser cauteloso porque si se fijan, solo 57 son positivos y el otro son todos sospechas. Si nosotros pensamos, hay dos cosas que son importantes cuando uno ve coronavirus. Uno es la clínica sugerente, a pesar de PCR negativa, clínica sugerente con escáner de tórax que sea altamente sugerente, y luego se agrega la IgM y la IgG, ¿ya? Hay pacientes que parten con la IgM positiva y la PCR puede seguir negativa porque eso tiene un límite de detección que necesita ciertas copias virales y eso habla un poco de la sensibilidad, ¿ya? Entonces, si uno piensa, probablemente todos estos son positivos, pero los que tenemos confirmados son 57. En general, anduvieron todos más o menos como andan los pacientes en general con coronavirus. Hubo afectados de todas las terapias,
con alentuximab, cladribina, acetato glatirámero, dimetilfumarato, y no hubo una preferencia para uno o para otro. Si ven, habían pacientes con primaria progresiva, secundaria progresiva, remitente recurrente, siendo estos últimos la mayor población, pero se distribuía de manera homogénea el tema de la infección. Ahora, ¿qué pasó con las muertes? Y eso es lo que ya lo han escuchado en muchas charlas, en muchas webinars, que los que fallecieron eran principalmente secundarias progresivas con un EDSS alto. Ahora, que uno haya estado con dimetilfumarato y otro con rituximab, en realidad es irrelevante porque no es un número que uno deba decir, mira, hay que tener cuidado con esta terapia porque uno falleció. No tenemos un poder estadístico para asegurar que una o que otra terapia sea más o menos deleteria. Pero siendo la serie más grande, lo que sí podemos ver, y si uno lo extrapola, es que se comporta de manera similar, y esa era la tendencia. Ahora, apareció esta publicación hace 3 días, que es yo creo que es uno de los esfuerzos más importantes porque es un estudio de farmacovigilancia que lo tienen todos los laboratorios, en cual uno notifica los eventos adversos y en esta época uno puede notificar pacientes que se han enfermado. Y los pacientes que están actualmente con ocrelizumab y se han contagiado han sido notificados a farmacovigilancia y ellos de ahí hicieron esta publicación. Aparecían, no lo quise poner, pero salen de todo el mundo, incluidos los de Chile. A este minuto, cuando fue publicado, eran 2. Y lo importante es ver que si uno ve acá, va a la parte de severidad de COVID-19, tenemos un porcentaje que son alrededor de, hacen un cuadro crítico importante, el 70%, o sea, severo, y un cuadro crítico, que son los que requieren ventilación mecánica, casi un 20%. Son 100 pacientes, nuevamente es una cifra baja, y acá dentro de los que están hospitalizados son 19, pero si uno lo pudiera extrapolar, lo que estamos viendo es que pareciera ser que por lo menos los pacientes que están con terapia anticélulas B se comportan de igual manera que la población general. ¿Ya? Todo esto ha llevado a que el paper que se publicó a fines de marzo por Giovannoni y su grupo cambiara un poco en su estratificación, y esto lo compartió hace por lo menos 3 semanas, en el cual cambiaba un poco el riesgo. Si al principio nosotros decíamos que iniciar una terapia con fingolimod parecía ser segura, hoy en día se sabe que la depresión o la captura de CD8 en los ganglios linfáticos tiene un rol importante porque los CD8 son los que batallan en la primera línea contra coronavirus, por lo cual su no disponibilidad en plasma significaría teóricamente todavía una lesión para el paciente, por lo cual los moduladores de S1P suben en riesgo, mientras que natalizumab, que se estaba todavía ahí preocupándose por el tema del neurotropismo, se mantiene todavía como una terapia segura y de alta eficacia. El problema con natalizumab es el tema de la dosis extendida, y eso todavía está en discusión, porque lo que uno quiere y se está recomendando es tratar de que los pacientes vayan a las clínicas ambulatorias y se infundan lo menos posible, pero la efectividad que está demostrada, entre comillas, porque no es una efectividad fehaciente, de dosis extendida se establece luego de la 12ª dosis. Y además tiene que cumplir el criterio de que el paciente tenga un IMC concordante, que no me vaya a quedar corta de saturación de las integrinas. Por lo tanto, acá para coronavirus se está preconizando o se está sugiriendo que uno parte inmediatamente con dosis extendida, lo cual sería una sugerencia de expertos, pero no tenemos una real evidencia de que partir desde un inicio con natalizumab en dosis extendida nos vaya a beneficiar. Otra cosa que es importante es que anti-CD20 y cladribina bajan en riesgo
y se están recomendando como terapias de alta efectividad para controlar pacientes que están más, que nosotros debemos apagarlos rápidamente, debemos controlar su enfermedad, puesto que tiene una eficacia muy rápida y que tienen un control en resonancia en 6 meses, incluso antes. Y esto es lo que vamos, y es un tema de discusión ahora, se sigue manteniendo en espera y en stand-by a Alemtuzumab, porque se produce un cuadro de depresión inmune severa dentro de los primeros 2-3 meses, con una reconstitución lenta. Ahora, la terapia es altamente efectiva y la conversación en este minuto está en el nivel de o se cambia la indicación a otra terapia, como son las de células B o predominantemente B, o natalizumab, o bien el paciente, si es de nuevo, debe mantener todas las medidas precautorias para iniciar el entuzumab. Ahora, estamos en una situación de epidemia donde no vamos a tener una cama disponible porque el gobierno está disponiendo de las camas para los pacientes con coronavirus, por lo cual se hace cada vez menos posible poder infundirlo en un intermedio o en una pieza común como se hacía habitualmente. Pudiese ser una opción infundirlos en infusión ambulatoria, pero eso va a depender mucho del tiempo de enfermería, porque ellos son una de las grandes limitantes. Ahora, si es una infusión de nuevo, como les decía, ahí hay que discutirlo. Si es una segunda infusión, uno puede, son 3 días, se podría infundir tomando todas las medidas de resguardo, o si no, ver alternativas de cambio por otra terapia. ¿Esto por qué? Porque la epidemia está en su pic y es un pic que se va a quedar por lo menos un mes más, dentro de lo que hemos estado hablando con la gente de intensivo y de infeccioso. Por lo cual, por eso es importante y invitamos a Ethel para que nos ayudara con el tema del Ricarte Soto, porque creemos que es muy importante ver qué vamos a hacer nosotros como grupo con estos pacientes con alta efectividad, donde ya no podemos seguir frenando las terapias porque la epidemia vino para quedarse por lo menos de manera severa como hasta ahora, hasta julio, agosto. ¿Ya? Por lo cual, solo como resumen, dejamos como sociedad, creemos que es importante que se siga dejando como mayor riesgo y como más en tercera línea tratamientos con fingolimod y alemtuzumab y bajan en riesgo dentro de lo que son terapias de alta efectividad, ocrelizumab, rituximab y cladribina. Ocrelizumab nosotros, y eso se me había olvidado comentarle, es mucho más eficiente que rituximab en el descenso de los linfocitos B, es mucho más rápido, pero tenemos que un esquema de cada 6 meses que ojalá no lo prolonguemos más de cada 8. Rituximab, en ese sentido, y muchos ya tenemos experiencia, podemos distanciarlo hasta un año porque tiene un efecto, por lo menos en la experiencia, tiene un efecto que dura hasta un año. Obviamente el protocolo depende mucho de cada paciente y de cada centro. Como ustedes saben y puede que lo hayan leído, los suecos aplican rituximab en un esquema mucho más light de lo que lo hacemos nosotros, y en general ellos les va peor con rituximab, pero no tienen este esquema tan constante que tenemos nosotros. Entonces, esto es algo a considerar, igual que lo de natalizumab. Ahora, las terapias de plataforma se mantienen igual dentro de las recomendaciones y no se suspenden durante la infección por coronavirus, a menos que haya una alteración importante dentro de los recuentos linfocitarios, en especial con teriflunomida y con dimetilfumarato, que son los que causan linfopenia. Y ahí uno sí se recomendaría suspenderlos porque van a potenciar la linfopenia que se produce por la infección viral. ¿Ya? Lo mismo, y esto reforzarlo profundamente, que debemos esperar como mínimo 4 semanas para que se pueda repoblar nuestro sistema inmune periférico y lo que haya migrado ¿cómo se llama?, a órganos, puesto que se produce tal energía en respuesta al coronavirus que una simple
y decir ya estoy de alta y con mis recuentos linfocitarios bien, no basta para poder someter al paciente a una terapia de altísima efectividad. Debemos dejar que la cascada de citoquinas, la forma de producción de las citoquinas y las poblaciones linfocitarias, los reordenamientos de los receptores de células T y de células B se produzca tranquilamente, cosa que nosotros podamos actuar contra un sistema inmune que está recuperado y podamos caer dentro de lo que nosotros creemos que es la efectividad que está reportada dentro de las terapias. Eso era lo que yo les quería comentar. ¿Te puedo hacer una pregunta, Lorna? Sí. Yo había leí hace un par de días atrás que recomendaban reiniciar después de un COVID cuando tuviera 3 PCR negativas, separadas cada una por una semana. ¿Tú le harías una PCR y después esperar 4 semanas sin volver a repetirle? Por lo menos es que uno, estamos con falta de reactivos, no les hacen PCR a todos. No todos los pacientes se van de alta con PCR positiva, IgM y IgG sí lo tienen. Por lo tanto, la recomendación que yo haría dentro de esta epidemia que estamos viendo y lo que me toca ver todos los días es que por lo menos esperar las 4 semanas y pedirle la PCR que esté negativa, que tenga una IgM y una IgG, una IgM negativa y una IgG positiva, cosa de ver que ya está recuperado. Ahora, si puedes tomarle 2, con por lo menos una semana de diferencia, pero pasar las 4 semanas, ideal. Mejor. Una pregunta más. Lorna, yo te quería hacer una pregunta, promover un poco, no a los pacientes que son COVID positivos, sino a los pacientes con esclerosis múltiple que no están infectados todavía. ¿Cuál es la conducta que usted está siguiendo aquí? Depende. En este minuto, todas las terapias nosotros en la clínica las estamos manteniendo de la misma manera. Las únicas que están detenidas son los alemtuzumab. Y en esta semana se produjo un quiebre porque el Ministerio de Salud dispuso de las camas. Entonces ya no tenemos cama donde hospitalizar pacientes para infundir, a menos que sea en oncología. Entonces ahí tenemos dos cosas mezcladas. La disponibilidad real de poder infundirlos y y el problema de que si el paciente se quiere exponer. Porque hoy día la conducta del paciente la semana pasada era yo me infundo, y la conducta esta semana es no me infundo porque hay muchos casos y me da mucho susto ir a la clínica. Ya, pero eso es importante porque había habido recomendaciones en marzo, es decir, hasta mediados de abril, de que incluso uno podría retrasar, ¿no es cierto?, las dosis un mes y todo eso. Pero en realidad ese retraso no hubiera tenido ningún sentido. Hubiéramos retrasado, hubiéramos encontrado en el pico aquí en Chile. Así que a mí me parece que las terapias tienen que seguir igual dependiendo de la realidad de cada centro clínico y de la posibilidad de los pacientes y también del temor de los pacientes. Así que estamos de acuerdo y me parece bien esa recomendación. Así debiera Ahora, ser. yo creo, doctor, que igual es importante pensar en las comorbilidades del paciente. En general, estos pacientes no tienen muchas comorbilidades, pero si es un paciente hipertenso, obeso, yo preferiría retrasar la infusión hasta que pasara un poco esto, si tienen más riesgo en el fondo. Que ahí va a depender del fármaco que tengan. ¿Ah? Un poquito del fármaco que tenga va a depender. Claro. ¿Con qué está siendo tratado? También. Ahora, el problema del Lentezumab es si usted quiere indicar al Lentezumab. O sea, yo tengo varios... Lo más probable es que la mayor parte de los pacientes con el Lentezumab que se infecten con COVID-19 ya les hayan dado las dosis de... El problema va a ser si están en el intertanto de las dos dosis. Sí, el problema son los que les toca infundirse ahora. Ahora, claro. Esos son los que mayor problema nos van a causar. Pero deben ser poco porcentaje. No, por eso la idea era ver también qué impacto puede tener, porque al Lentezumab nosotros sabemos que no podemos retrasarlo más de 6 meses. Sí. Entonces, si empezamos a retrasarlo en marzo, ya no estamos acercando a la fecha donde tenemos que infundirlo sí o sí. Y ahí viene la pregunta es, ¿tendremos cama? ¿Cómo va a estar la situación epidémica en ese minuto?
Y si no tenemos la opción, ¿qué podemos hacer para no perder la continuidad de tratamiento? Y ahí es lo que se está discutiendo, es cambiarlo a otra terapia, o si se autoriza, infundirlo con todas las medidas necesarias para que el paciente no se contagie. Ahora es probable que el paciente tampoco quiera, porque hay muchos pacientes Quería que no interrumpir quieren. un segundito. Tenemos Sí. al final el bloque de discusión, porque además hay varias, o por lo menos hay algunas preguntas que están en el chat. Entonces, quería que pasáramos a ver lo que Marian nos quiere comentar, y así al final aprovechamos de tomar las preguntas que quedan dando vueltas, más las que están en el chat, para seguir en la conversación. Mientras prepara la pantalla Marian, yo les quería mostrar muy breve un poco lo que comentaba Lorna en relación a algunos detalles de la sociedad. Tenemos funcionando la página web, el foro probablemente empieza a funcionar la próxima semana, y tenemos funcionando también el canal de YouTube, donde ya hemos podido subir de las reuniones que hemos hecho antes, ahí están disponibles los videos para que los puedan revisar.